Hola chicas, ¿cómo están? Con un poquito de retraso, ¿verdad? Buenas tardes, mi nombre es Julieta Jiménez, soy administradora de la página Tribu Violeta y ahorita en lo que se van conectando, pues vamos a dar introducción a este live que les digo que va un poquito retrasado, lo habíamos programado para la 1:30, pero hubo ahí como una falla de logística porque estaba hasta el otro lado de la ciudad. Hola Uno, ahorita nos dices cómo es. ¿Quién eres? Y bueno, el día de hoy, yo digo que traemos un temazo, la verdad, y tenemos una súper invitada, a Patti Ortega. Bueno, ella es Patti Ortega, ella es parte de una organización que se llama DESER, que tiene presencia en distintos estados de la República. En Jalisco es uno de los estados, ¿verdad? Así es. Entonces, ahorita que más bien nos cuente ella, pero ya voy, creo que un poquito apresurada, ¿verdad? Nos encanta, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Ya vi que además está súper llena de actividades. Yo tuve suerte porque la contacté la semana pasada. Sí, fue la semana pasada, ¿verdad? Sí. Y así por mucha suerte, entonces me dijo, tengo espacio para el jueves y nos quedó perfecto. Entonces, hola, ¿cómo estás, Jocho? Perfecto. Bueno, ahora sí. Patti, cuéntanos, por favor, ¿tú qué haces aquí en DESER? Y cuéntanos como a grandes rasgos qué hace DESER. Muy bien. Lo que es la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, fundamentalmente lo que hace son actividades de difusión de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, sobre todo de las personas jóvenes y principalmente de las mujeres. Damos un énfasis, es cierto también, a la cuestión de acceso a aborto legal y seguro. Okay. Entonces, bueno, como parte de esos derechos sexuales y reproductivos también, pero hacemos como la difusión de toda esta gama de derechos y entonces las actividades que tenemos no solamente son acompañamiento o información sobre interrupción legal del embarazo, sino también sobre métodos, trabajo con familias, métodos antifecundativos, lo que es violencia de género, o sea, como hablamos de otros temas también cuando nos lo requieren. Entonces, principalmente es difusión. Entonces, efectivamente somos una red a nivel nacional, bueno, con presencia en varios estados de la República, y entonces en algunas ocasiones se gestionan algunos recursos para imprimir folletos, para imprimir algunos manuales, para hacer algún tipo de difusión ya como empresa, y entonces pues también eso se va entregando en donde nos permiten hacer un taller o dar una plática, también se entrega esa información, y bueno, a través de Facebook también, de redes, pues también difundimos algunos mensajes al respecto. Sí, yo le estaba platicando ahorita a Patti que yo ya seguía la página de DESER, pues porque es un tema que a mí me interesa mucho, desde antes de Tribu Violeta es un tema, quienes me conocen lo saben. Entonces, pues claro, es una página que difunde esta información y por supuesto que le doy seguimiento. Hola Pau, ¿cómo estás? Y bueno, ¿en qué estados está presente DESER? Ahorita estamos en lo que es Hidalgo, Guerrero en 2 diferentes regiones, Oaxaca en 3 diferentes regiones, Chiapas, Estado de México, y aquí en Jalisco. ¿Y por qué surgió ahí en esos, o cómo fue que se dio, en esos estados era donde se necesitaba más o donde se abrió el espacio? Lo que pasa es que principalmente se pensó, sí, como en estados en donde hay población más vulnerable, por ejemplo, el sureste, ¿no? O sea, toda esta parte del sureste, pero luego también en estados en donde es la cultura más conservadora. Entonces, el caso, Querétaro creo que me faltó nombrarte, pero Querétaro y Jalisco surgen a partir de eso. Entonces, lo que es una asociación civil que se llama Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, es quien empieza a idear la noción pues de la red, y pues en ese momento en esos estados es donde tiene contactos. También había Puebla, también había Morelos, se han tenido que ir, restringiendo algunos de los estados por cuestión también de recursos y de que se van logrando algunos avances también ahí. Entonces nos quedamos ya nada más ahorita estos que han tenido como pues circunstancias críticas, ¿no? Por algunas pues variables y bueno, estamos haciendo ahorita este trabajo. Ustedes también son como parte clave en las pláticas que van a tenerse con el gobierno para poder lograr la legalización del aborto. Bueno, no te diría que hay propiamente esas pláticas en este momento. Te quiero contar que cuando, tú eres una persona muy joven, probablemente no te acuerdas de esta circunstancia, pero después de que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en el 2007, varios estados de la República que tenían gobiernos más ultraconservadores empezaron a tratar de blindar sus constituciones para que no hubiera posibilidad de modificación en el sentido que había sido la Ciudad de México.
Y entonces acá en el 2009 se hizo la modificación a la Constitución sobre la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, con la idea de impedir que hubiera una modificación como la que había habido en la Ciudad de México. En ese momento nosotras todavía no estábamos en la red, pero las feministas que en ese momento estaban, pues sí dieron como la batalla y entrar al Congreso, tratar de hacer la incidencia, pero al momento de la votación, el día de la votación, imagínense una Plaza Liberación, que no sé si las personas que te siguen en tu página sean solamente de Guadalajara, son de diferentes lados. De diferentes lados, son las cuestiones de las redes. Entonces la Plaza Liberación es como la plaza central en Guadalajara, la plaza central más grande, porque hay otras que son también centrales, pero son un poco más pequeñas. Está la Plaza Liberación, que es la más grande, y está frente al Congreso del Estado. Muy temprano en la mañana del día que iba a ser la votación, pues se llenó la plaza de camiones privados que habían recorrido todas las escuelas privadas que existen en Guadalajara, preparatorias y secundarias, incluso algunas universidades que en Guadalajara, para quien conoce Guadalajara sabe que son muchísimas ligadas a la Iglesia Católica. Sí. Y hicieron un recorrido, muchos camiones llenaron la plaza y llenaron el Congreso del Estado con sus letreros de sí a la vida, yo apoyo al aborto, yo apoyo a la vida, Y el cardenal hizo una llamada a los diputados, una llamada a cada uno diciendo, pues, me da pena, ¿verdad? Si has de tener muy buenos argumentos, tal vez las mujeres te convencieron, pero aquí es así o es así. ¿Qué tal? Y entonces, pues, se blindó la Constitución. Entonces, cuando hicimos la evaluación de ese proceso en el que eran pocas mujeres, las que estaban como haciendo esta gestión, un poco siguiendo la lógica de la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México la despenalización del aborto no es producto de la movilización de las mujeres en ese momento, sino de esta gestión o de esta incidencia con los tomadores de decisiones. Claro. Y entonces cuando viene la votación, pues se pasa y entonces la gente pues como alcanza a medio reaccionar y unas pues qué chido y otras como qué gacho y se hacen entonces las movilizaciones, pero son después de la decisión, ¿no? Okay. Y la incidencia o el trabajo mayor fue de incidencia política con los tomadores de decisión, los políticos, los diputados, las diputadas que en ese momento estaban en la Asamblea Legislativa. Obviamente hubo un trabajo y obviamente hubo una sensibilidad para gestionarlo, para aceptarlo, para votarlo a favor, pero no podíamos considerar que este fuera un terreno como ese, ¿no? Entonces, al hacer la evaluación y decir, a ver, podemos seguir yendo con el diputado, la diputada, darle los argumentos, presentarle las estadísticas, enseñarle la legislación a nivel internacional, enseñarle los acuerdos internacionales que ha firmado México y que dicen claramente que se tiene que tender a despenalizar el aborto. No lo vamos a lograr, ¿no? Porque el poder de la iglesia aquí es muy fuerte. Y entonces tanto hicieron la movilización de la gente, la base social, como la incidencia en donde sí les duele a los diputados y a las diputadas, ¿no? Entonces, mira, va a haber tantos votos, pero si tú dices aquí sí, te olvidas de nosotros, nadie va a votar por ti, olvídate de la situación de tu vida política, o sea, casi en esos términos se los pueden plantear, y nosotros no teníamos esa capacidad, esa base social ni ese poder, ¿no? Claro. Entonces, después de ese 2009, bueno, viene un tiempo en el que tenemos que hacer una reflexión, es cuando nosotros nos vinculamos un poco más, en 2010 entramos nosotras a la red y entramos a la asamblea, a la agenda feminista de Jalisco, que es en donde se empieza a discutir qué vamos a hacer. Y la conclusión nuestra es que debemos de empezar a trabajar más bien una base social. Es decir, nosotras no vamos a poder tener el poder de la Iglesia Católica, pero sí podemos tener una base social en el tema, pues que esté informada, que es más sensible. Entonces, que además es quien vive las circunstancias, así es, ¿no? Y deja de ser para nosotras, la Iglesia, una instancia de interlocución. O sea, nosotros no tenemos nada que hablar con la Iglesia, nuestro diálogo en todo caso es con el Estado, y pues necesitamos entonces ahí mostrar también que hay una base social que está enterada, que está informada, que sabe que tiene derechos, que va a exigir el cumplimiento, y desde el 2010 empezamos a hacer este trabajo, ¿no? Obviamente no somos las únicas, sí entiendo que nosotras somos una organización que al hacer esta evaluación concluye eso y empezamos entonces el trabajo hormiga, como se le dice regularmente, ¿no?
vamos yendo a las escuelas, algunas de nosotras somos maestras, algunas a diferentes niveles, hay algunas que son de preescolar, de primaria, secundaria, prepa, licenciatura, en una licenciatura, en otra, en una universidad, en otra. Vamos empezando a, ¿no? Sembrar como esa semillita, ¿no? Va a hablar del tema, a desmitificar, a plantear, no te estoy obligando, ¿no? El que está en la ley. Es la información, las mujeres necesitan solamente tener una cosa para poder abortar, que es dinero. Las que no tienen dinero, entonces corren riesgos. Claro. Nadie te va a venir a consultar si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Las mujeres que deciden abortar van a abortar, suceda lo que suceda. O sea, empezamos a hacer, a incluso trabajar algunos mensajes y formas que van, parece que van dejando más claro el tema, sobre todo para las personas jóvenes, aunque también con el paso de este trabajo, otras personas también adultas e incluso adultas mayores se han ido sensibilizando y se han ido incorporando también a la causa. El año pasado yo creo que es una primera evaluación, después de lo que sucede en Argentina y de los pañuelazos y de toda esta discusión que además se hace viral en redes, ¿no? En el mundo, además, en el mundo entero, y que yo creo que es a partir de las redes sociales, ¿no? Otra vez como las personas jóvenes acceden y dicen, son personas jóvenes, son chicas muy jovencitas las que están en las marchas, las que van dando la batalla, aunque también hay una cosa de discusión ahí, de debate, obviamente en el Congreso, pero tú ves la población que está ahí y que ejerce esta presión y que, bueno, pues las diputadas y los diputados que se ponen como a la altura dicen, si no se despenaliza hoy, se despenalizará mañana, ¿no? Porque de todas maneras va a suceder, porque ya esta marea verde y toda esta gente que viene, ya no, así es, y ya no va a haber vuelta, o sea, ya no va a haber para atrás. Claro. Pues eso motiva mucho, ¿no? Acá también. Entonces resultaba, quiero contarles que ya estábamos viendo que me peinaban aquí algunas canitas. No, unas de estas se las debo a los secretarios de salud del Estado de Jalisco, quiero decirlo aquí públicamente. Pero bueno, esto que les cuento es que cuando nosotras íbamos a dar los talleres a las escuelas, íbamos a hablar del tema, hacíamos foros y todo esto, pues las personas iban con reservas, ¿no? E incluso había personas que de repente asentían, ¿no? Con algunos de nuestros argumentos, pero no expresaban abiertamente. Es que siento que es un tema que te afecta personalmente. Sí, porque pareciera que si tú dices estoy a favor de la despenalización, estás diciendo yo ya me he practicado un aborto o voy a ir ahorita. ¿No? O decirlo incluso, a lo mejor sí me lo practiqué, pero decirlo abiertamente es un tema que me va a marcar, o así siento que me va a marcar. No, y de hecho te marca. Nosotras tenemos algunos estudios y trabajos con mujeres que se han practicado un aborto, que pues efectivamente lo que ahora se conoce o quiere los antiderechos plantear como un estrés posaborto, pues es en realidad el efecto de la discriminación, el estigma y el rechazo a una decisión que como mujeres tomamos. Sí. No es que el proceso, el procedimiento de interrupción, el que hayas interrumpido en sí mismo un embarazo, te genere este malestar, sino es ese rechazo, esa presión, esa incomprensión la que te genera este malestar, ¿no? Bueno, pero al margen de esto, lo que veíamos era que las chicas, aun cuando sí aprobaran el argumento, sí coincidieran en el punto, no se posicionaban abiertamente. Y creo que eso fue lo que logró Argentina, ¿no? Que sí, pues logró que las chavas, claro. Y logró que las chavas dijeran, yo lo hice, o yo estoy de acuerdo, claro. O yo si estuviera en esa situación, lo haría, ¿no? Entonces eso fue como potenció todo esto, digo, sí entiendo que no somos ni las únicas que hemos dado talleres, ni las únicas que hemos hablado del tema desde hace muchos años, pero que ese trabajo hormiga se coronó con esta valentía o con este valor para poder posicionarte sobre un tema que es tan complicado y que tú puedas decir, sí, no, yo nunca he abortado, probablemente nunca lo haga, pero sí quiero reconocerle a la gente, a las mujeres que pueden tener derecho a hacerlo si ellas lo deciden, ¿no? Claro. Y eso pues nos da entonces el resultado de la marcha del 28 de septiembre del año pasado, en donde por primera vez, nosotras entramos en 2010 a la red, hicimos un primer evento un 28 de septiembre y éramos pues las que estábamos en la organización y un maestro, compañero pues de lucha, trajo a su grupo de la escuela porque dijo, entrevisten a las feministas que están ahí, entrevisten a las compañeras a ver qué les dicen. Y él llegó con el grupo pues, de unos 25 alumnas de licenciatura y otras
20 que pudiéramos ser nosotras, y pues ya se veía como la bolita, ¿no? Pero en realidad unos venían a entrevistarnos y otras estábamos para hacer la actividad, y algunos reporteras me preguntaban que por qué no estaban las mujeres jóvenes en esa batalla, ¿no? Que pues yo ya no iba a abortar, yo ya ni me iba a embarazar, ¿no? Entonces, que por qué no estaban ellas, y fue como, o sea, como justo, ¿no? Bueno, claro. Pues como la presión ahí a encajarme el cuchillito, ¿no? De palo. Yo decía, bueno, pues porque ellas apenas se están enterando de que tienen estos derechos, ¿no? Yo quisiera que vieran la marcha del 28 de septiembre del 2019, para que vean en dónde están las mujeres jóvenes. Pues ahí está un llamado para sí, o sea, también para enterarnos, porque te digo, como te decía hace ratito, o sea, es un tema del que escuchamos mucho. La última marcha feminista en DF, que fue tan sonada, más por los medios y porque se tornó en un tema amarillista, por eso se hace viral, ¿no? Pero también creo que es bien importante esa lucha o esa expresión tan violenta para que entonces la gente voltee a ver y por lo menos se pregunte, bueno, ¿qué piden estas mujeres, no? O por qué se están quejando tanto y tanto tiempo y tan seguido. Y tan seguido y tan hermosamente, porque además las manifestaciones han sido brillantes. Sí. ¿No? Oye, y hablando de derechos, ¿cuáles son los derechos a los que nosotros tenemos acceso como mujeres en toda la República? Y en qué, bueno, solamente en el Distrito Federal es legal si es por voluntad propia, si tú decides. Sí, la ley de 2007 lo que establece es la causal aborto electivo. Uh-huh. En la Ciudad de México también hay causales para cuando es producto de una violación, cuando hay una cuestión de salud o de riesgo de vida, también las hay, pero se agrega en el Código Penal causal aborto electivo. Uh-huh. Y entonces ahí es donde se despenaliza, ¿no? Entonces esa es como la despenalización formalmente. Sí. Yo ahí he visto, por ejemplo, testimonios de chicas que han querido ejercer su derecho en el Distrito Federal, bueno, ya no es Distrito Federal, ¿verdad? Ciudad de México, uh-huh. Pero que se los impiden por cuestiones de un prejuicio, porque quien lo tendría que aplicar o tendría que hacerle valer su derecho, decide no hacerlo. Uh-huh. ¿Ese es un tema todavía frecuente o solamente fue cuando se aprobó la ley? Yo creo que en la Ciudad de México ya está bastante asentada este servicio, ¿no? Uh-huh. Sí fue un tema al principio, porque pues obviamente los objetores de conciencia, ¿no? O sea, como no, pues yo no estoy de acuerdo, mi moral personal no me lo permite, y entonces tratar de asegurar que si hubiera alguien que iba a prestar ese servicio, identificar que este servicio se iba a prestar en clínicas en particular y no en cualquier clínica, ¿no? O sea, porque entonces se prestaba a que otras personas, ¿no? Vas a la clínica de interrupción y ya te van criticando, uh-huh. Te van siguiendo, te van haciendo sentir de alguna manera, cualquiera que esta sea. Entonces se establecieron las clínicas, se capacitó al personal, se le dio mucho apoyo, incluso espiritual, ¿no? También que pedía el personal. Entonces, de repente también hay organizaciones de personas religiosas que apoyaron, ¿no? Como esa parte del acompañamiento espiritual, que entendieran que no había bronca, no era una cosa de ellos y la. Y entonces creo que ahora ya está más asentado. Sí, es decir, ¿qué es lo que tendríamos que reconocer? Que sigue siendo una cultura patriarcal machista. Totalmente. Y entonces, pues eso, digo, aunque el servicio esté normado, te deje muy claro cuál es el protocolo, cuál es el procedimiento, paso 1, paso 2, paso 3, el funcionariado siempre tiene su margencito de acción, ¿no? Y el machismo pues está vigente, o sea, todavía no lo hemos terminado de tumbar, entonces sí creo que en algunas ocasiones hay estos manejos. Son pocos o son menos de los que pudiéramos esperar en otro servicio comúnmente, porque sí se hizo un fuerte trabajo de capacitación, de sensibilización y de entender que tienen obligación de prestar el servicio y que en un momento determinado pues pueden decir yo no, pero tienen que notificar con tiempo, quitársele de la clínica de interrupción, o sea, ¿no? Hay procesos y que puede ser sancionado si no cumplen su trabajo. Entonces creo que sí debe haber, yo creo que hay mujeres que han ido a solicitar un servicio a la Ciudad de México que han tenido como estas vivencias, de repente que el médico te puede decir, sabes que si no te aceptas que te ponga el DIU, pues no te voy a hacer el procedimiento. Es una amenaza injustificada, no lo va a poder hacer, si tú ya llegaste ahí, de todas maneras te tiene que hacer el procedimiento, pero te lo dice. No, y además eso te afecta de alguna forma, claro, o sea, claro. Sí, claro. Entonces tienen ese margencito como esas y lo usan. Claro, esa pregunta tan absurda a mí me parece de cuando vas al ginecólogo y te hacen la pregunta de cuántas parejas has tenido
Y si a esa persona le parece que son muchas, entonces se escandaliza y te hace una pregunta innecesaria, ¿no? Así, y eso a veces, te lo llevas a veces ni te hace la pregunta, pero te hace la cara. ¿no? Y te lo llevas y te vas así. Y además son cosas que no se olvidan, ¿no? Así es. Aunque no te hayan dicho nada. Bueno, y por ejemplo, una mujer que quiere solicitar el procedimiento, ¿qué necesita hacer? O sea, solamente investigar en internet cuál sería la clínica. Sí, lo que pasa es que en la Ciudad de México el servicio se presta en Secretaría de Salud. Ajá. ¿No? O sea, el servicio se presta en Secretaría de Salud y entonces un poco la discusión ha sido como, bueno, con los impuestos de la gente de la Ciudad de México, ¿verdad? Se pagan esos servicios, entonces, como de que vienen de Guadalajara, ¿verdad? A ver, pues, el gobierno de Guadalajara, pues, móchese porque acá estamos atendiendo tantas mujeres de su estado, ¿no? Entonces, hay, o sea, el servicio de Secretaría de Salud es gratuito, sí. ¿no? Pero cuando tú vas de otro estado, sí te hacen un estudio socioeconómico y te cobran, bueno, una cantidad simbólica, ¿verdad? Además, sobre todo si tú dices, pues no tengo dinero, ¿verdad? Entonces, pues, no es una cosa gravosa, pero te lo cobran. Pero ahí entra el tema de quien tiene dinero, Así solamente es. Quien tiene dinero tiene acceso. Así es. ¿Qué pasa entonces? A través de las organizaciones ha sido posible que no se cobre, ¿no? Pero a través de las organizaciones, o sea, todas estas son como barreras, porque una chica, por ejemplo, en Guadalajara, en Jalisco, que venga de Sierra Guirrárica, que venga del municipio del interior del estado, probablemente no tiene acceso, ni sabe, ni se imagina que existe una organización que le puede pagar el pasaje, o una organización que le puede gestionar la cita, que no tiene que llegar a las 6 de la mañana para formarse en la fila, porque el servicio de Secretaría de Salud es como aquí los centros de salud, o sea, tú tienes que llegar a la madrugada para formarte, y a ver si te toca y a ver si te toca la cita, ¿no? Entonces sí, sigue siendo una cuestión de recursos y sigue siendo una cuestión de dinero y de contactos, ¿no? Y de entonces si tú puedes, si tú tienes el contacto, te refieren con la organización te da el apoyo para que pagues el pasaje, te gestiona la cita. Todo. Pues entonces todo fluye y alcanzas el servicio de manera gratuita. Dedicas nomás el tiempo, ¿no? A veces es difícil hasta gestionar el permiso en la chamba, ¿no? Sí. O ¿qué le vas a decir a la familia? ¿Que vas a dónde, no? O sea, yo les digo, pues nunca digan que van a la Ciudad de México, ¿no? O sea, digan que van a ir a Mazamitla o a otro lado, sí, pues, pero bueno. Pero para eso se necesita también tener un proceso, ¿no? Pues es que es todo, porque desde el principio, ¿cómo voy a decir que quiero hacerlo? Así es. ¿A quién se lo voy a decir? Porque no se lo puedo contar a todas mis amigas. Así es. Probablemente mi familia va a ser la última que se va a enterar, desafortunadamente, ¿no? Que deberían ser los principales. Sí, son muchas cosas, tienes razón. Pero entonces para eso está un poco, para eso ayudar a eso. Nosotras colaboramos un poco con eso y entonces, bueno, pues es un poco más fácil todo porque además, pues es que la información es poder. Entonces, cuando una chica viene sin información, con temor, con culpa, o sea, como todas estas incertidumbres, la decisión en sí misma, la decisión de interrumpir un embarazo es una decisión difícil. Totalmente. Es una decisión compleja que está movida por muchas cosas. Y la desinformación te da todavía, o sea, te genera más miedo. Por ejemplo, una de las preguntas más comunes es, ¿qué me va a pasar físicamente? O sea, ¿voy a poder tener bebés después, no? ¿Voy a poder tener una familia? ¿Voy a quedar traumada eternamente, no? Sí. Aunque tengo la impresión de que esa idea de que hay un trauma post-aborto es de quien no lo ha vivido. Porque quien lo ha vivido es como de que en realidad lo quería hacer porque era lo más conveniente para mí. Sí, algo que tenemos que tener claro es que nosotras trazamos un proyecto de vida. ¿No? Más largo, menos largo, más afinado, menos afinado, con mucho detalle, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, o de manera general, pero planteamos un proyecto de vida. Yo lo que les digo es, a ver, chicas, si tú sales de tu casa, vas a ir a ver a tu amiga vive a la derecha, tú das vuelta a la izquierda, te subes incluso al camión que va a la izquierda, ¿qué haces? ¿Te sigues en el camión que te lleva para el lado izquierdo? ¿O te bajas de ese camión? Y sí pasa que te bajas diciéndote, ay, qué tonta, para empezar ya pagué este camión, ya perdí el tiempo, pero no voy allá, voy acá, ¿no? Entonces te bajas, asumes el costo, la pérdida de tiempo, un poco te dices, ay, cabeza dura, ¿no? No te fijas, vas desconcentrada, pero regresas a tu camino, ¿no?
Sí, es el lugar en donde te normalmente, sientes segura, claro, y normalmente eso es lo que vas a hacer. Claro. Vas a decir, me subí al camión equivocado, me fui hacia el sentido que no iba, gasté dinero, perdí tiempo, pero ni modo, me bajo y retomo la ruta que yo había planeado al principio, cuando salí de mi casa. Claro. Ese es nuestro proyecto de vida. Ese es nuestro proyecto de vida. Entonces, cuando yo vivo un embarazo no deseado, también hago ese proceso, ¿no? Sí es cierto, el embarazo me va a generar esto, en la interrupción del embarazo me va a generar esto. ¿Qué decido? Para poder continuar retomar la ruta que es buena para mí. ¿Para quién tiene que tener sentido el proyecto de vida? Sí, para mí, ¿no? O sea, a lo mejor a mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi pareja no les parece, pues hagan sus propios proyectos, ¿no? O sea, pues digo, sí. como, ¿no? O sea, Sí. digo, se oye luego medio poco considerado, pero es que no le podemos tener consideración a la gente cuando se trata de nuestras vidas. No. Porque esto es así, ¿no? Digo, claro. una chica a la que acompañé me decía que cuando se había embarazado la primera vez, este era su segundo embarazo, me decía, cuando me embaracé la primera vez, sí pensé en interrumpir ese embarazo. Y cuando mis primas se enteraron, me hicieron una guardia de día y de noche para que no pudiera interrumpir. Entonces le dije, pero qué bueno, porque entonces cuando nació tu bebé, fue un niño, pues entonces ya tenías quien te ayudara, ¿no? Cambiar pañales, dar de comer, arrullar. ¿No? Y entonces me dijo, no, mis primas desaparecieron de la escena el día que parí. Sí, claro. Sí, sí, entonces, por eso es que no le podemos dejar nuestro proyecto de vida en manos de otra persona. Sí. Por eso es que es mi proyecto y yo decido, ¿no? Y por eso es que también nos convendría no meternos en la vida de la demás gente. O sea, si la gente está decidiendo en un sentido, pues mira, yo ni lo voy a mantener, ni lo voy a cuidar, ni voy a dar de comer, ni nada, ¿no? Entonces mejor tú decide y lo que tú decidas para ti en tu vida está bien. Claro. Sí, otra pregunta creo que es muy común es como, ¿cuáles son los métodos más seguros? O sea, ¿realmente es seguro interrumpir un embarazo? ¿Es largo? ¿Dura mucho el proceso? ¿Cuánto tiempo me tengo que someter a, o sea, tengo que ir a un quirófano? Que eso es antes, ¿no? Antes sí los metían a una sala, pero ¿ahora qué sucede? ¿Lo puedo hacer en mi casa? ¿Tengo que, cuánto tiempo me va a durar todo eso? ¿Me va a doler muchísimo? Todas esas preguntas que en realidad uno se hace, pues sí, cuando te enfrentas a esa situación y no tienes a quién preguntarle, ¿no? Claro. Yo lo primero que te diría es que las mujeres siempre hemos abortado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre hemos sabido cómo hacerlo, siempre hemos recurrido a eso, siempre ha sido un tema de las mujeres, ¿no? Entonces, eso sería, como esa memoria sería la primera que tendríamos que tener presente. Se vuelve inseguro al ser clandestino y al ser perseguido, al ser criminalizado, porque entonces ni tenemos la información que se necesita, ni tenemos el acompañamiento de una persona profesional experta, ni tenemos la metodología o la técnica para poder hacerlo de manera correcta. Eso es lo que lo vuelve inseguro. No, el procedimiento en sí mismo no es un procedimiento inseguro. Ya sé, y mucha gente me dice, Pati, tú dices que es una cosa muy sencilla, pero hay muchos efectos. Bueno, yo les invito a que entren a la página de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que afortunadamente el programa tiene unas estadísticas que actualiza, bueno, no es diario, pero casi diario, y ahí van a encontrar cuántos procedimientos se han hecho y en cuántos procedimientos ha habido problemas, ¿no? 0 problemas. Es un procedimiento seguro, claro. Yo no digo, porque luego me dicen, es que a ti se te hace. No, a mí no se me hace. Yo soy una persona profesional. Yo soy una profesional de lo que estoy hablando. Entonces yo me tengo que remitir a las evidencias, claro, a la evidencia científica de lo que sí hay, de lo que sí se dice. Yo no puedo inventarme en mi cabeza pero se le va a generar un tumor. No, o sea, no puedo, de eso que salga de mi imaginación, producto de mis temores, o de lo que yo leí a lo mejor en un libro de la primaria, o vi en un video que quién sabe cuál es su origen. No puedo, yo soy una persona profesional, entonces yo tengo que basarme en la evidencia científica. Okay. ¿Qué me dice la evidencia? Lo que acá no podemos tener esas estadísticas porque acá está penalizado, entonces no hay estadística. Es siempre un aborto clandestino. Pero en la Ciudad de México, en donde sí la hay,
pues nos permite tener esta estadística. A ver, ¿qué mujeres llegan? ¿De qué zonas? ¿De qué estados de la República? ¿De qué edades? ¿De qué ocupaciones? ¿Con cuántas semanas de embarazo? ¿Qué método se utilizó? ¿Se llevó un método antifecundativo después de que se hizo el aborto? O sea, ¿no? Todo. ¿Qué edad? O sea, tenemos todo. Sí, ustedes pueden tener ahí la información de todo. Y fundamentalmente la que recomiendo que vean es la gráfica que dice que se utilizó para interrumpir. Es decir, el medicamento, el AMEU o el legrado. Okay. Esas son las 3 formas de interrumpir un embarazo. Obviamente, conforme vamos avanzando, la ciencia va avanzando, pues la metodología es cada vez más segura, menos invasiva, menos dolorosa, etcétera, ¿no? Entonces, el legrado es el procedimiento que incluso Organización Mundial de la Salud dice, ya dejen de hacer legrados. Si ya pueden hacer AMEU, aspiración manual endouterina, si ya pueden hacer AMEU, pues mejor hagan AMEU, sean amables con las mujeres usuarias de sus servicios y no les hagan un legrado. Miren, ese sirvió antes cuando no teníamos A, B y C, pero ahora que ya tenemos A, B y C, mejor recurran a estas, ¿no? Okay. Entonces, el legrado es un procedimiento, se le llama legra a la palita, pues que introduce, entonces te raspa y te desprende y te saca el contenido del útero. Por lo tanto, pues es más, requiere de una mayor habilidad del personal médico para poder hacerlo bien, ¿no? Y obviamente requiere una anestesia, tiene un efecto también, porque al introducirte, rasparte, claro que aunque se te pase en ese momento que te lo hacen, te ponen anestesia, pero ya que se te pasa, si ustedes les han sometido a algún tipo de cirugía, saben que ya que se les pasa, tienes como el dolorcito, ¿no? Claro. En donde te operaron, donde te abrieron, te queda el malestar de que te movieron el músculo, de que te hicieron una incisión, etcétera. Bueno, eso es lo que sucede. La aspiración manual endouterina es un émbolo como tipo una jeringa, un poco más ancha, que entonces se introduce y como está al vacío, cuando tú jalas el émbolo de la jeringa, absorbe el líquido. Entonces, esto es lo que sucede con el aspirador. Okay. ¿No? Succiona. Entonces, obviamente, no hay raspado. Pero hay una succión. ¿No? Al hacer la succión, no deja residuo, no hay forma de que, pues aquí se quedó algo de que no jale bien o no despegue bien, no raspe, ¿no? Entonces, es mucho más seguro en ese sentido el aspirador. Okay. Se habilita rápidamente al personal para poder usar el aspirador, ¿no? Tiene menos efectos secundarios, más rápido, porque entonces no estás con el raspo, sino buscando, ¿no? Succionas y listo. Obviamente, muy importante. En este procedimiento de aspiración no salen piernas, brazos, cabezas, personas desmembradas, ni mucho menos, ¿no? O sea, estamos hablando de un momento en el que se hace, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es hasta las 12 semanas legal interrumpir, pues es posible hacerlo con el aspirador sin tener ninguna de estas cosas. Sí, porque el producto es muy pequeño todavía, ¿no? Ninguna de estas cosas que nos han pasado en un video que yo no sé, hicieron en la Edad Media, truqueado además, ¿no? En donde... O sea, se ven cosas muy extrañas. Sí. Bueno, esto no sucede. El aspirador lo que saca la sustancia, el líquido, ¿no? Y entonces, pues eso termina el embarazo. Es un procedimiento de unos cuantos minutos, 15 minutos tal vez, y una recuperación pues bastante rápida, ¿no? En la que regularmente es un procedimiento ambulatorio. O sea, tú entras en la mañana, te hacen el procedimiento y en 2 o 3 horas que te recuperas, estás lista para salir. Obviamente, después de hacerte un procedimiento de aspiración, tampoco es que salgas a correr el maratón, ¿verdad? No. Pero no tienes que quedarte en cama, no es una cosa como que te tengas que quedar ahí en recuperación. No, pues tú puedes volver a tu actividad normal, sí, cuidarte un poco, ¿no? No subirte al metro en la hora pico, no subirte al camión que va acá, el 258 que te lleva como vaca, que te como te lleva a dar toda la vuelta, entonces bajas un poco tu actividad, pero no es una cosa como que te incapacite. El otro método es el medicamento. El medicamento es la onda, porque este medicamento que antes era solamente misoprostol, bueno, porque yo quiero insistir como lo que decía primero, las mujeres siempre hemos abortado. Sí. Entonces hubo mujeres que se dieron cuenta que el misoprostol, que es un medicamento para tratar úlcera, en la dosis que se requería, se compra todavía sin receta y sin ningún tipo de restricción. Exacto. Entonces, que el misoprostol tenía como efecto secundario, si lo tomabas en una determinada dosis, como efecto secundario genera una contracción. Para un embarazo que esté en inicio, es decir, menos de 9 semanas,
pues al tener la contracción lo que va a hacer es que por gravedad se va a vaciar el útero. Entonces empezó a usar el misoprostol. Pero bueno, después ya hubo metodología, ya hubo ciencia aplicada a las necesidades de las mujeres y entonces se creó la mifepristona. El procedimiento de la Ciudad de México tiene estos dos medicamentos. Una mifepristona que es un medicamento que como sí es especial para hacer un procedimiento de interrupción. No tiene los efectos del misoprostol. Así es. Entonces tú te la tomas y a las 24 horas, o sea, regularmente lo que sucede en la Ciudad de México para las ciudadanas de primera, que son las mujeres de la Ciudad de México, no de segunda como somos todas las demás del resto de la República, porque tienen más derechos que nosotras. Para ellas es ir en la mañana a la clínica de interrupción, les dan su mife, se la toman ahí mismo y se van. La mife es asintomática, o sea, no vas a tener un dolor, no vas a tener un malestar, nada, y a las 24 horas o a las 48 horas, dependiendo de lo que dictamine el médico o la médica, una toma de misoprostol. Una toma de 4 pastillas de misoprostol, 2 y 2, ya saben, aquí en el carrillo de la, o sea, no te la tragas con el agüita como una pastilla normal, sino como sublingual en esta parte, 2 y 2, hasta que se desbaratan, más o menos media hora en lo que se desbaratan, pasan a torrente sanguíneo y entonces empieza el proceso ya como del sangrado, ¿no? Es así, cuando tomas el misoprostol, pues sí, te recomiendan más bien estar en casa, ¿no? Porque vas a tener un sangrado ligeramente mayor que el de una menstruación normal, con un cólico ligeramente más fuerte del de un cólico normal, para el cual también puedes tomar un medicamento para el dolor, ¿no? Si de repente cuando te pones el misoprostol tú eres como muy sensible a tu estómago, ¿no? Porque es una dosis fuerte, entonces como te mareas, te da como un poco de náusea, pues también puedes tomar algo para el mareo, ¿no? Esto que toma uno cuando va a viajar. Como de Kaupetate o de, no sé. Ahorita te voy a decir el nombre porque ya se me está borrando. Es para la diarrea. Ajá, no. Es bueno, pero esta medicina que tomas para cuando vas a salir a carretera y te mareas, exacto, te puedes tomar algo de eso y obviamente también cuando tienes el cólico también puedes tomar algo para el dolor, ibuprofeno regularmente, ¿no? Y con eso entonces pasarla un poco más tranquila. Obviamente cuando las mujeres tienen información, pues todo este proceso es mucho más. Es que además, así como lo cuentas, es mucho, es como, eso es solamente lo que tiene uno que pasar. La verdad es que en la mayoría de los casos, lo que uno se imagina es como la tragedia, la carnicería, ¿no? Así es, inundándose el cuarto de sangre, cosas como esas. Y que va a haber una urgencia, además, seguramente, porque va a tener que correr al doctor y porque algo va a salir más. Sí, pero no sucede así. Lo que está constatando la Secretaría de Salud de la Ciudad de México es que le dan su medicamento. Si ustedes ven, yo no lo traigo en este momento, hubiera sido bueno, pero si ustedes entran a la página de Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ahí se van al programa de interrupción legal del embarazo y ahí se van a las estadísticas y van a ver que hay una gran cantidad, la mayoría de los casos se están resolviendo con medicamento, porque llegan antes de las 9 semanas. Esto también es muy importante porque cuando las mujeres ya saben que este es un procedimiento legal, entonces actúan de manera más rápida, ¿no? Cuando no sabes, cuando es criminalizado, entonces es cuando está pasando el tiempo, no sabes qué hacer y van pasando las semanas y eso pues al final termina generándote una complicación. Acá, si ven las estadísticas, van a ver que la mayoría de las mujeres que acuden al procedimiento son en las primeras semanas. Entonces recurren al medicamento, que el proceso, por describirlo de alguna manera, es simular una menstruación, ¿no? Y que entonces lo único que tienes que estar atenta es a no llenar más de 2 toallas seguidas en 2 horas. Porque entonces sí estarías en una situación de alerta, pero alerta no quiere decir que te vas a desangrar en ese momento, sino que cuando tú tienes 2 toallas grandes llenas en 2 horas seguidas, pues entonces lo que haces es agarrar tus cositas e irte al servicio de salud para que entonces te atiendan. Te atiendan ahí. ¿No? Okay. No es que va a pasar ninguna otra cosa. No es real, y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, no es real que no vas a poder tener más hijos e hijas siempre. Es más, tú recuperas tu capacidad para poder volverte a embarazar al otro día. Entonces hay que tener cuidado. Nada de que porque me acabo de tomar las pastillas y me hicieron aborto con medicamento, entonces mira, aprovechemos. No es como cuando acaba de bajar. No. Entonces inmediatamente recuperas tu capacidad reproductiva. Por lo tanto, siempre es muy importante en la Ciudad de México decirles,
las opciones de métodos, ¿no? Claro. Para que entonces ya cuando tú sales, después de haberte hecho un procedimiento, ya salgas también con tu método para garantizar de que no vas a regresar. Claro. Y también pueden verificar en las mismas estadísticas que es un porcentaje muy pequeño, 1 punto y algo, vamos a decir 2% de mujeres que regresan con un segundo o tercer procedimiento. O sea, la mayoría de las mujeres, con una vez que lo vivimos, entendemos que no es por ahí la onda y extremamos nuestras precauciones, ¿no? Claro. Pero a veces sí, los métodos fallan, a veces hay violencia sexual, a veces hay otras cosas, dificultad de negociar además, el método, sí, ¿no? Claro. Y entonces tampoco nos vamos a poner como, no, a ver, si usted ya vino una vez, ya no puede regresar, ¿no? O sea, pues regresas y todo, pero en realidad es un porcentaje muy menor de los como 200,000 casos que ha habido desde el 2007 hasta acá. Wow. A ver, tenemos una pregunta, dice, sé de un caso que pusieron tabletas de misoprostol intravaginal, que esa es otra de las formas en las que se aplicaba el misoprostol para provocar el aborto y que era bastante doloroso. ¿Eso era correcto o fue mala práctica? Entonces, no, es correcto, es correcto. Por ejemplo, acá, y sí era doloroso. Acá en Guadalajara se utiliza ese procedimiento. Bueno, acá en Jalisco hay 3 razones por las cuales es legal interrumpir un embarazo. Cuando es producto de una violación, cuando se pone en riesgo la salud o cuando se pone en riesgo la vida de la mujer. Okay. Entonces, en algunos de estos casos, cuando se acude entonces a Secretaría de Salud, antes de que se desarrolle toda esta metodología de la MEU y la mifepristona y todo, pues ese es el procedimiento que se hacía, ¿no? Se hace, incluso todavía. Se pone en intravaginal, hay un menor efecto, por ejemplo, cuando te las pones acá, sí tienes la reacción del estómago. Te da como diarrea. Como esta náusea, te puede dar diarrea también, te puede dar como el cólico muy fuerte. Y cuando las pones vaginal, es menos este efecto. Entonces, a veces, para las víctimas de violencia sexual, es mucho mejor usar el misoprostol. Era mucho mejor usar antes de la MIFE. Todo esto que les estoy diciendo de misoprostol antes de la MIFE. Ahora que ya hay MIFE, por favor, personas que hacen procedimientos, utilicen MIFE. Pero, entonces, en ese momento era mejor utilizar misoprostol vía vaginal porque era menos invasivo, menos doloroso, claro. O sea, todo este proceso que de por sí estamos hablando de una víctima de violencia sexual, que por ejemplo en Jalisco el problema muy, muy grande es para mujeres menores de edad. Entonces, hagan esa combinación. Otro tema. Así es. Entonces, hagan esa combinación y siempre es mejor buscar el procedimiento que sea el menor, el menos invasivo, el más suave. Pero, por supuesto que esto implica que también puedes dar una pastillita para el dolor. Si el médico o la médica te dicen, bueno, te va a poner el misoprostol vía vaginal, pero te vas a tener que aguantar, no sabe qué es lo que está haciendo y tienes que poner distancia de con él cuanto antes. O pedirle que te dé un medicamento para el dolor. Que sea compatible. Sí, claro, sí. Eso lo hemos visto, nosotras lo hemos visto en hospitales, lo hemos visto mucho en hospital, que el médico dice, no, es que no le podemos dar nada para el dolor porque pues así es este proceso. Y eso es quererte cobrar la decisión que estás tomando. Claro. Pero si te lo están haciendo en un hospital, por ejemplo en Jalisco, Secretaría de Salud, porque es legal, porque es producto de una violación o porque pone en riesgo tu salud o tu vida, te tienen que dar medicamento para el dolor. Y aquí, por ejemplo, ¿cómo aplica entonces la ley que se acaba de aprobar? Si en Jalisco sigue siendo, pues bueno, está condicionado a estas 3 situaciones. Sí. Lo que pasa es que la ley que se aprueba, tú me estás hablando de la norma 046. Sí, de la norma. Okay. La norma 046 no es una ley nueva. Okay. La norma 046 surge, yo no sé si las personas que nos están escuchando son muy jóvenes, tal vez no lo recuerden, pero como en 2004, creo, porque era presidente de la República Vicente Fox, hubo un caso de una niña, Paulina, que fue víctima de violencia sexual y resultó embarazada en el norte de nuestro país, resultó embarazada como producto de la violencia sexual que vivió. Entonces, allá también, en todo el país es legal interrumpir un embarazo si es producto de violación. Gracias. Entonces, así no como, bueno, pues ya mínimo, ¿no? Bueno, entonces ella acude con su mamá, ella tenía 14 años, si no mal recuerdo, cuando este suceso, ella acude al hospital y dice, bueno, quiero interrumpir mi embarazo porque es producto de violación, y el hospital público llama a los antiderechos para que vengan a torturar a la niña y a su mamá para impedirle que acceda a la interrupción del embarazo. Entonces se hace un escándalo a nivel nacional, se van medios, empieza como la presión y
ya se había pasado el tiempo para que pudiera hacer una interrupción de acuerdo a la legislación de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México creo que tiene 20 semanas, 15 o 20 semanas si es producto de violación. Okay. O sea, tiene limitación, cosa que aquí en Jalisco no. Sí, porque luego me dicen, no, es que tiene más de 2 semanas. No, a ti que te valga gorro, porque aquí no tiene un límite de tiempo. Aquí si es producto de violación o pone en riesgo tu salud o tu vida, no importa la temporalidad. Okay. Bueno, entonces ella ya no alcanza la legalidad en ese momento de la Ciudad de México, que todavía no estaba despenalizado, y entonces tiene que continuar con el embarazo. Continúa con el embarazo y se avienta el parto y se está aventando la crianza. Fox le dijo que le iban a dar casa, que le iban a dar beca, que le iban a dar todo a resolverle la vida, porque se reconocía que se había violado la ley y se habían violado los derechos humanos de Paulina. Obviamente no le dieron nada, una promesa más incumplida de Vicente Fox. Sí, solamente la ayudaron a que no abortara. Ajá, que no abortara, y pues ahora ella tiene que trabajar, vende tamales en una esquina, hace ese tipo de cosas de trabajos, porque pues es una mujer pobre, claro, con un hijo. Entonces, a partir de este procedimiento fue que se hizo la norma 046. Entonces, más o menos desde ese periodo es un poquito después del caso de Paulina, pero debido al caso de Paulina, en donde la Secretaría de Salud dice, este es el procedimiento para todas las víctimas de violencia sexual, pero hay una modificación. Es una modificación importante. Es una modificación sumamente importante en el 2016. En el 2016. Esto que hace la Suprema Corte de Justicia este año, hace apenas unos meses, es solamente una ratificación de una norma que ya está vigente desde el 2016, así como la dijo la Suprema Corte, pero que los estados no estaban cumpliendo. Por eso es que la Suprema Corte de Justicia dice, hay que darle otra ratificadita para que entiendan los funcionarios y la Secretaría de Salud que tienen que darle el acceso a las mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, no es que sea una ley nueva y no es que se despenalizó el aborto. Lo que pasa es que para casos de violencia sexual se establece una ruta. ¿Cuáles son las modificaciones de 2016 que se ratifican en el dictamen de la Suprema Corte reciente? No se necesita una denuncia para acceder al procedimiento de interrupción. O sea, que yo diga, que me crean, oye, es producto de una violación. Y ya. Antes estaba ligado el proceso, ¿no? Es que eso lo hace muy tardado. Claro, no, y porque además, pues la Fiscalía, por ejemplo, a nosotras nos han dicho acá en Jalisco que las violaciones, por ejemplo, un desconocido que te viola pasando por un parque, una persona que tú no identificas, que no sabes dónde está, la Fiscalía no la busca. Y entonces se pone en duda tu palabra. Y entonces, pues la Secretaría de Salud decía, bueno, pues vamos a esperar a que la Fiscalía nos dé la orden de que sí fue una violación, de que ya detuvieron al agresor y entonces ya te hacemos el procedimiento. Y bueno, pues los chicos y las chicas iban cumpliendo 15 años, 20 y ellos todavía no llegaban con la orden para que se les pudiera hacer el procedimiento. Entonces, primer proceso que se desvincula el legal del médico, del de salud. Y entonces se plantea, bueno, entonces ahora para acceder a norma 046 tú solamente tienes tu dicho. Si tú te presentas a Secretaría de Salud y dices, fui víctima de una violencia sexual, como producto de esa violencia sexual tengo este embarazo, tienen que darte el acceso a la interrupción. Mucha gente ha dicho que, o no mucha, alguna gente ha dicho que las mujeres van a mentir y que van a llegar a los servicios de salud diciendo que las habían violado. Decir, fui violada. Sí. La evidencia científica, otra vez, amiguitos, amiguitas, recordar, la evidencia científica lo que nos dice es justamente lo contrario. La mayoría de las víctimas de violencia sexual no llega a los servicios ni a la fiscalía. No, es muy difícil, sí, hablar sobre eso. Incluso, o sea, ya así saliéndonos un poco del tema, pero hablando de lo mismo, cuando se hizo todo este hashtag de mi primer acoso, en donde muchas mujeres empezamos a hablar, o sea, había pasado toda una vida, ¿no? Y yo, seguramente tú a lo mejor también lo escribiste, pero cuando platicaba yo al respecto de eso con otras amigas, me la pensé mucho para ponerlo. Y hace 10 años, 20 años, 30 años. Claro. Sí, porque además los primeros acosos siempre son en los primeros, entonces, en la primera década de tu vida. Decir fui violada es todavía más difícil. Sí. La evidencia científica que contradice el dicho popular de las mujeres mentirosas, pues lo que nos dice es que regularmente lo que pasa es que no denunciamos, ¿no?
que aunque haya sucedido, nos lo guardamos y que aunque yo tenga un embarazo producto de una violación, no acudo a la institución para que me brinde el servicio, ¿no? Entonces ya, quitamos ese mito de la mujer mentirosa, entonces no se requiere la denuncia. Segundo, que el médico, el personal de salud, no está obligado a comprobar el dicho de la víctima. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Que al llegar la víctima de violencia sexual al servicio de salud, el personal médico revictimizaba. ¿Cómo? Preguntándole, a ver, sí es cierto, a ver, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces? ¿Pero y te dolió? ¿En realidad nunca habías tenido relaciones sexuales? A ver, ¿no? O sea, todas estas lindas preguntas que saben hacer las personas, ahí, a una niña, a una adolescente, a una mujer que había sido víctima de violencia sexual. Entonces, ¿qué es lo que le dice ahora la autoridad al personal de salud? No. Tú le vas a brindar el servicio, le vas a prestar el servicio, le vas a hacer un procedimiento de interrupción. A ti no te toca hacer la investigación sobre qué fue lo que pasó. Eso, si ella lo decide, lo va a llevar a la fiscalía, lo va a denunciar ahí, y entonces ahí es donde le van a hacer todo el interrogatorio tortuoso, una sola vez en su vida, porque merece el respeto y el cuidado por haber sido una víctima de violencia sexual, y ahí entonces se va a hacer la investigación y ahí van a determinar si es real o no es real. Si en esa investigación resultara que esta mujer mintió, que no había sido víctima de una violencia sexual y accedió al procedimiento de interrupción, entonces va a caer toda la ley sobre ella y pues la van a llevar probablemente a la cárcel porque entonces sí cometió un delito. Pero eso le toca resolverlo a la fiscalía, a la policía investigadora y no al médico ni al personal de salud. Entonces eso también es muy importante porque el médico ya se relaja, ¿sabes? O sea, ya... Tampoco está involucrado. No está, entonces no le van a poder venir a decir que, ay, hiciste un aborto. Tú fuiste cómplice. Yo tengo aquí mi hojita que dice, ¿no? De la víctima, que dice, fui víctima de violencia sexual, tal fecha, tengo un embarazo como producto, bajo protesta de decir verdad, me la firmó y eso es lo que a mí me protege. Le da esa certeza también al personal de salud, ¿no? Claro. Otra cosa que dice la norma es que las mujeres mayores de 12 años deciden por sí mismas. Sobre ese asunto. Sobre si quieren interrumpir o no. Porque lo que estamos viendo, que también es muy lamentable, es que las niñas y las adolescentes están siendo víctimas de sus familiares. Entonces, a veces la familia decide sacrificar a su hija para no encarcelar al hermano, al papá, al tío, al abuelo, al primo. Qué fuerte. Sí. Y la someten a parir a los hijos de los violadores. Entonces, lo que hace la norma es proteger a la niña. Y entonces dice, bueno, niñas mayores de 12 años pueden solicitar directamente y no se les va a pedir que tengan el aval de la mamá o del papá o de la familia, ¿no? Menores de 12 años sí, pero si se presume que hay que la familia, papá, tío, abuelo, dice que está abusando sexualmente de la niña, el Estado puede tomar la tutela y solicitar el procedimiento, ¿no? Ya es otro rollo, pero la mayoría de las veces entonces pasa que la familia viene y cuando son menores, la mamá accede a solicitar el procedimiento, ¿no? Porque obviamente le implica muchas broncas. Al desvincular de la denuncia, entonces no tiene que sacrificar a su hija, dejarla que va a curse un embarazo, un parto y una crianza de su violador, pero también entonces le da como este margen de poder hacer la denuncia, ¿no? En un momento en el que se siente en mejores condiciones de afrontar ese hecho. Ya. ¿Cuál es la consecuencia entonces de que sí de que yo haya mentido y entonces me voy a la cárcel? ¿Esa es la consecuencia de la cárcel? Hay una penalidad, bueno, en Jalisco sí es una penalidad, es una penalidad de cárcel, hasta donde entre 6 y 8 años de cárcel a la mujer que se practique un aborto electivo, o sea, sin haber una causal, sin ser producto de violación, riesgo de vida o riesgo de salud. Y la otra pregunta también que me habían pedido que te hiciera, si yo soy una ciudadana y quiero apoyar esta causa, pero no pertenezco a alguna de las organizaciones, ¿qué puedo hacer al respecto? Además de informarme, obviamente. Sí, ¿no? Sobre todo informarse y sobre todo, fíjate que eso es súper importante, porque lo que nosotras hemos encontrado es que las mujeres, si ustedes no han entrado, eso también les voy a invitar a que entren, tenemos una plataforma que se llama, en internet, que se llama focos.org, que es una plataforma en donde las mujeres que han tenido un aborto prenden un foquito.
Porque un primer mito es que nadie aborta, ¿no? Un primer mito es que las mujeres no abortamos y que las que hemos abortado, las que han abortado, son unas cuantas locas, malas madres, malas mujeres, ¿no? Que, sí, pues que logran hacer irresponsables. Ajá, irresponsables. Y entonces la plataforma tiene el objetivo de visibilizar primero que somos muchas las mujeres que hemos interrumpido un embarazo y que estamos en todo el país y que somos de diferentes edades, de diferentes clases sociales, de diferentes grados y niveles educativos, de diferentes circunstancias en general. Todas las mujeres. Entonces, la plataforma, si ustedes han interrumpido un embarazo, conocen a alguien que lo ha hecho, invítenla a que prenda su foco, pero si no, entren, porque además ahí lo que se está invitando a las chavas es a que platiquen cuál es su experiencia. Bueno, o sea, si recurrieron a un aborto clandestino, si fueron a la Ciudad de México, si lo hicieron con pastillas de misoprostol en su casa, si qué tuvieron que hacer, tuvieron que viajar a Estados Unidos, qué hicieron. Y de ahí desprendemos también una serie de cosas que nos indican que una mujer que es acompañada por otra mujer de manera comprensiva y respetuosa se siente mucho mejor. Esa es una pregunta súper importante que te quiero hacer. ¿En dónde encontramos estas personas que están preparadas precisamente y que para acompañar en ese momento? O sea, yo conozco mujeres aquí en Jalisco que son feministas y que le puedo decir, oye, necesito a alguien que acompañe a esta otra chica. Pero si no conocemos, ¿a dónde podríamos ir? Sí. Yo creo que, digo, sí hay las organizaciones, ¿no? Está ADAS, está IPAS, está GIDE, está Católicas por el Derecho a Decidir, está DDCER, o sea, hay muchas que pueden estar haciendo ese acompañamiento. Pero yo creo que lo más importante es nosotras mismas como mujeres brindarlo. Sí hay que buscar información. Claro. Todo lo que les estoy diciendo, no creo que se lo estoy diciendo y que yo lo inauguré, lo presenté, no, sino que esto todo está en páginas de la OMS, de IPAS, por ejemplo, de GIRE, o sea, que son documentos que ya están, que está reconocido, que esto es oficial, se puede decir, ¿no? Que no es una cosa que estamos inventando, hay un respaldo científico para todo eso. Entonces, sí hay que informarnos y también hay que ser muy sensibles a esta condición. El aborto es una situación indeseable en la vida de las mujeres. Todas las mujeres que pasan por este proceso de decidir si quieren o no quieren continuar un embarazo, es un trance doloroso, es una cosa que requiere una reflexión, una situación no deseada, que luego está aderezada por otras muchas tragedias, ¿no? De la vida en la cultura patriarcal machista, como el que la pareja te diga, ¿y si es mío? Oye, pero no, ¿y ahora qué quieres? ¿Que yo me haga cargo? No, pues simplemente o que desaparezca, ¿no? Como la de Roma, ¿no? Que el novio simplemente se va, ¿no? Desaparece. Sigue sucediendo. Y sigue sucediendo, así es, tal cual, ¿no? Ya simplemente no lo ves. La familia incluso a veces los protege, los esconde, los manda de paseo, ¿no? Allá con el tío que vive en el norte, que se vaya unos mesecitos para que se pase la cosa. O sea, luego estas decisiones están rodeadas también de esas circunstancias, ¿no? Y entonces sí tenemos que ser muy comprensivas, o sea, si ya la chava está pasando por esta mala onda y todo, ya no le caigamos encima con lo que yo creo, con lo que yo haría, con lo que a mí me parece que es correcto, con lo que yo creo que debería de hacer. Las mujeres que van a interrumpir un embarazo, lo van a interrumpir, aunque yo no esté de acuerdo. Entonces, lo que hay que hacer es acompañarla, ser comprensiva, buscarle la información, buscarle que lo haga de una manera segura. Ahora lo bueno es que está despenalizado en la Ciudad de México y podemos, de aquí, de Guadalajara, viajar relativamente de manera sencilla para allá. Sí. Buscar a alguien que pueda apoyar con el pasaje, alguien que, no, o sea, esto, ¿no? Y apoyarse facilitar. También. Hay grupos en Facebook en donde dices, necesitamos que alguien reciba a una chica y va a haber gente que te tiende la mano. Así es. Aunque no te conozca, incluso. O sea, sabe que puede cooperen para un pasaje, o que brinden esa información, o que lleven a la chica a la central camionera, porque también nos ha pasado, ¿no? Como de repente, como pues ya llegó, pero y ahora, pues hay alguien que le puede dar un ride. O sea, es facilitar, porque además lo que nos interesa es la vida. Sí estamos preocupadas por la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, una mujer que no tiene acceso a un aborto seguro, va a buscar un aborto inseguro, va a buscar un aborto clandestino que sí la puede poner en riesgo. Entonces hay que facilitar, ¿no? Y no asumir una responsabilidad que tampoco nos corresponde. La responsabilidad la asume quien toma la decisión. Y
regularmente cuando es una decisión yo les digo que es una decisión de calidad, o sea, cuando tú lo piensas, lo meditas, te informas, no tienes prejuicios en el entorno, eres libre de decir, me da miedo esto sí me agrada, o sea, como te tomas unos días, ¿no? Lo meditas, lo consultas con la almohada, preguntas, valoras la condición económica, la de la familia, la pareja, ¿no? Tomas todo esto y decides, esa decisión es de calidad. Si es en el sentido de continuar el embarazo, también va a ser genial. Y si es en la idea de interrumpir el embarazo, también va a ser genial, porque fue lo que tú quisiste hacer, claro, ¿no? O sea, es de acuerdo a tu proyecto, con tus condiciones. Nadie más está en tus zapatos, solamente tú puedes decidir si esto es una buena idea para ti o no. Y las demás vamos a respetar, ¿no? Así es. Pues, Pati, creo que ahora sí ya nos echamos una hora platicando. Qué padre platicar. No, yo todavía contigo. Tengo como para otra hora, ¿eh? No, Perdón, me imagino que sí. No, pero a lo mejor después nos podremos ver y ahondar más en otros temas más específicos. Claro. Pero bueno, te agradezco muchísimo otra vez. Que me hayas recibido aquí, que me hayas recibido tan rápido, ¿no? Y que nos hayas explicado de una manera tan concisa y tan clara todo lo que podemos hacer, porque de verdad creo que es un tema muy importante al que todas debemos tener acceso. Ahí tenemos muchas tareas entonces de ir a la página de la Ciudad de México para ver las estadísticas, de buscar también las páginas de las asociaciones que están más informadas y más comprometidas con el tema. Y pues bueno, creo que la tarea principal es la información, buscar información siempre. La otra tarea venirse el 28 de septiembre, vamos a caminar del Monumento a la Madre. Quiero hablarles del Monumento a la Madre, porque aquí en Guadalajara, y si ustedes ahorita que están ahí en su comodidad de su teléfono celular, ahí le ponen Monumento a la Madre en Guadalajara, van a ver qué terrible y qué horrible es. Es una mujer pobre que está como cubriendo a su hijo pequeño también pobre, aquí abajo, y volteando hacia arriba con una cara de dolor como que va a caer una bomba, así. Ese concepto de maternidad sufriente ya no es para nosotras, ¿no? Y sobre todo ya no es para ustedes, que son mujeres jóvenes. No, la maternidad debe ser elegida, justamente porque es muy difícil ser mamá, ¿no? Entonces debe ser elegida, debe ser decidida, debe ser voluntaria. Ya no más maternidad sufriente. Por eso vamos a salir del monumento a la maternidad sufriente hacia la liberación, ¿no? Porque vamos a hacer ese proceso. No más maternidad sufrida. La maternidad debe ser elegida. Sí, totalmente. El 28 de septiembre, todas las chicas de Guadalajara que nos están viendo y que después nos van a ver. Entonces, allá nos vemos. ¿A qué hora? Quedamos de vernos a las 5 porque vamos a hacer algunas actividades ahí y vamos a empezar a caminar a las 6. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia del día de hoy, gracias por sus preguntas, por estar, difundan este video, mándenlos pues a las personas que ustedes crean que le puede servir y las espero la próxima semana, el próximo jueves, a ver de qué vamos a hablar. Les mando un beso, saben que las quiero muchísimo. Chao.